Muy buenas tardes. Muy buenas tardes con todos los presentes. Como ya había mencionado nuestra compañera, yo soy Vivian Antonella Patriceño, vengo en representación de mi sociedad, que es la Asociación Tumbes, y el día de hoy veremos, un momentito a ver para compartirles. Bien, en esta oportunidad darle gracias a Asociación de la Universidad Nacional del Santa por la invitación. En esta oportunidad vamos a ver el tema sobre búsqueda bibliográfica en PubMed. Bien, los objetivos de aprendizaje en esta sesión van a ser conocer los diferentes tipos de bases de datos, conocer PubMed y sus componentes, crear alertas, clics, envíos de búsqueda, descarga de búsqueda, conocer la utilidad del vocabulario Medical Subject Heading, que es MESH, operadores booleanos, entre ellos and, or, not, y aplicar pasos para estrategia de búsqueda en PubMed. Ahora, es muy importante iniciar mencionándoles acerca de las herramientas de búsqueda. Si bien se conoce, la información que podemos encontrar en Internet es infinita, pero mediante este tipo de herramientas nosotros vamos a ir a ciertas páginas que van a estar formadas tanto por bases de datos, motores de búsqueda, como pueden observar aquí, directorios como Latindex, Biomed, Ulrich. Lo que nos concierne el día de hoy es hablar sobre las bases de datos que se dividen tanto en mundiales como en hispanoamericanas, y el día de hoy veremos acerca de PubMed. Bien, para hablar de PubMed, en primer lugar quiero hacerles una analogía. Antiguamente no se tenía el conocimiento ni el uso sobre el Internet. Entonces, para esos tiempos se tenían a los bibliotecarios y ellos eran los encargados de ir y buscar y tratar de organizar toda la información en una forma estructurada. Entonces, cuando alguien quería realizar algún tipo de trabajo, un proyecto, entonces iba donde el bibliotecario y él empezaba a dar esa información. Entonces, más o menos esa va a ser la analogía con respecto a PubMed. Dentro de PubMed vamos a ir a diferentes buscadores para encontrar nuestra información. Ahora, ¿qué es PubMed? PubMed es una base de datos mundial, como ya les había mencionado, que va a tener un acceso gratuito, sobre todo en su mayor componente, por decirlo así, a Medline. Esta página está disponible desde 1996 al público. Recordar que se creó un poquito antes. PubMed fue desarrollada y mantenida por el Centro Nacional de Información Biotecnológica en la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, ubicada en los Institutos Nacionales de Salud. Además, esta página vamos a encontrar en inglés en su mayoría, pero también vamos a poder obtener la información traducida en otros idiomas. Dentro de lo que contiene PubMed, encontramos más de 30.000 citas bibliográficas, que estas van a estar distribuidas tanto en Medline como otros sitios de búsqueda. Entre ellos vamos a encontrar algunas páginas de libros, de conferencias. Ahora, lo que concierne a PubMed también va a dividirse en campos. Dentro de ellos va a abarcar a biomedicina y la salud, disciplinas relacionadas como las ciencias de la vida, ciencias del comportamiento, ciencias químicas y la bioingeniería. Ahora, como les mencionaba, PubMed va a abarcar tanto en su mayor componente, como pueden observar aquí, a Medline, pero también va a tener otras páginas. Ahora, en cuanto a su función, esta base de datos va a facilitar la búsqueda en varios recursos de la literatura. Entre ellos vamos a tener a Medline, al centro de PubMed y al estante de libros, que lo vamos a encontrar disponible en Bookshare. Ahora, vamos a resaltar la importancia
ha tenido a través del tiempo el desarrollo de PubMed. Entonces, vamos a mencionar en primer lugar al señor John Shaw Billings en el año 1865. Este señor, que fue bibliotecario y a la vez cirujano del Hospital Johns Hopkins, él funda la Biblioteca de la Oficina General de Cirugía en Washington, con la finalidad de tratar de recopilar todos estos documentos que se encontraban desordenados y darle una mejor estructura, una mejor organización. Ahora, para el año de 1876, él elabora su propio catálogo. Como empieza a recopilar más información, elabora su catálogo y empieza a hacer una clasificación, tanto por autores, por materias, y esto empezó a ser publicada en forma sistemática. Posteriormente, para 1879, se crea una versión mensual llamada Index Medicus. Como pueden observar, esta fue la colección. Los primeros 21 volúmenes fueron supervisados por John Shaw Billings, y en el año 1956, la biblioteca, que había recibido el nombre de cirugía de Washington, va a tomar el nombre como la National Library of Medicine de los Estados Unidos. Para el año 1960-2004 tenemos el Cumulate Index Medicus, que se publica en papel. Ahora sí ya hay una revisión impresa, pero esta se va a ir dando en forma anual. Posterior a ello, para 1964, se crea Medlars, que posteriormente va a ser lo que hoy conocemos como Medline. Esta en sus inicios tuvo un costo que fue de $3 millones para que se cree, y es por ello que su disposición no estaba para todo el público. Para el año 1970 a 1995 existió una forma reducida. Para ello recibió el nombre de Average Index Medicus para la indización de revistas nucleares. Para el año 1971, como ya había mencionado, cambia el nombre de Medline por el Medline en CD-ROM. En ese caso, como pueden observar, los investigadores realizaban sus trabajos por este equipo. Ellos llamaban al bibliotecario, al investigador, para que les dé cierta información sobre lo que estaban realizando. Pero posteriormente cambia a los CD-ROM, como pueden observar aquí, y entonces se hace un poco más accesible la información, más portátil. Ahora, para el año 1977, Capitol Hill Press anuncia oficialmente el acceso libre a través de Medline, para Medline, a través de lo que vamos a estudiar el día de hoy, que es PubMed. Ahora, PubMed el siguiente año incluye a Mesh Browser, entre otras. Para el año 2000 también se incorporan otras aplicaciones como Linkout, Limits, entre otros. Y PubMed enlazó con artículos de texto completo, y también se unió a lo que se conoce como PMC, que viene a ser el PubMed Central, y se implementó Cowbell. Para el año 2001 comenzó el programa Linkout for Libraries. Ahora también para el año 2002 hubieron también filtros de referencia, se crean los Journal Image Database, se crea correo electrónico, entre muchas otras cosas. Por ejemplo, en 2005 se crea el RSS para actualizar diariamente a los investigadores. También se rediseñaron otros límites con interfaces un poco mejoradas, más opciones se añadieron para todos estos años. Se mejoró también el mapeo automático, se creó la búsqueda avanzada. Para el año 2013 a 2014 se añadieron los abstracts, las palabras claves, iconos, redes sociales, entre otros. Y para el año 2009 en adelante aún se sigue modificando esta plataforma con la finalidad de mejorar y dar mejor calidad de información a los investigadores. Ahora, como pueden observar aquí, esta es la plataforma que actualmente se está trabajando, que es el pubmed.gov.
ustedes pueden encontrar 3 iconos en donde si gustan pueden ir y buscar más información acerca de PubMed. También tienen guía del usuario, consultas clínicas, tienen para hacer comparador de citas por lotes, y también lo más resaltante aquí también es para acceso para buscar los términos MESH y poder acceder a la base de datos de Medline y algunas revistas que ustedes busquen. En este caso, aquí tenemos una cajita donde podemos insertar el término y eso nos va a direccionar hacia las diferentes citas y referencias que estén dentro de esta base de datos. Ahora, en este caso, seguimos con la parte de las alertas, clic, envío de búsqueda, descarga de búsqueda. Pero para ello creo que es más interactivo si lo realizamos directamente. Entonces vamos a cerrar un ratito aquí y vamos a ir al Google. En este caso, entramos a Google y escribimos PubMed. Estamos aquí en PubMed. Recuerden que para que tengan un poco más puedan utilizar más las funciones que brinda, es importante que ustedes se creen una cuenta. En este caso, por ejemplo, yo cierro mi sesión. Y bien, les va a mostrar inicialmente así, ¿no? Iniciar sesión, ustedes van, hacen clic ahí, los va a redireccionar y pueden ustedes crear la cuenta por medio de Google. Seleccionan su cuenta. Y ahora, esto es muy importante porque, por ejemplo, cuando ustedes quieran guardar algún artículo científico de importancia, porque generalmente uno no avanza a leer todo lo que encuentra, entonces esto va a permitir que ustedes tengan mayor acceso y que se vayan guardando todos los archivos que ustedes encuentren en esta página, ¿no? Ahora, por ejemplo, vamos a buscar un término, por ejemplo, vamos a poner Parkinson. Y vamos a buscar. Ahora, mencionarles que en sí la página es en inglés, pero como yo tengo traductor, me sale todo en español. Bien, aquí tenemos diferentes opciones. Dentro de ellas tenemos, si gustamos, utilizar el avanzado, crear una alerta o crear que nos actualice, ¿no? Si sale de repente, estoy leyendo esta cierta investigación, pero de repente dentro de unos días, una semana, vuelven a subir información nueva, entonces al yo crear este RSS y también crear mi alerta, entonces me va a indicar que hay artículos nuevos que se han subido y que corresponden a los temas que yo también estoy leyendo. Ahora, puedo crear aquí mi alerta. Voy, si no, puedo rellenar los diferentes campos y guardo y creo mi alerta. Ahora, como pueden observar aquí, también pueden buscar la guía del usuario, también pueden guardar documentos. Por ejemplo, en este caso se busca lo que es Parkinson, enfermedad de Parkinson, ¿no? En este momento estamos haciendo una búsqueda general, ¿no? No hemos buscado si es un lenguaje controlado, simplemente hemos ingresado un término, ni tampoco hemos evaluado su mesh. Más adelante lo vamos a hacer. Ahora, estamos viendo en este lapso, sobre todo, qué contiene PubMed. ¿Qué puedo hacer yo en PubMed? Por ejemplo, encontramos en esta opción los diferentes resultados que me ha lanzado. En este caso son 153.750. Entonces, selecciono los que yo deseo guardar y voy aquí a la opción guardar. Y entonces
yo voy buscando, ¿no? Si son los dos que yo he seleccionado, si necesito los resúmenes o en qué formato lo quiero guardar. En este caso, por ejemplo, formato resumen, y creo un archivo. Y aquí se me van guardando todos los documentos que yo tengo. Ahora, si yo quiero enviarlos a mi correo, entonces lo mismo. Correo, empiezo a rellenar aquí y esto se va a ir directamente a mi correo. Abro mi correo y ahí va a aparecer. Ahora, si yo quiero guardar y crear dentro de la misma página de PubMed, puedo guardarlo en portapapeles, mi bibliografía, en colecciones o en administrador de citas. En este caso, por ejemplo, yo quiero crear mi propia colección. Entonces voy a colecciones y ya tengo seleccionado los dos. En este caso elijo favoritos y empiezo a agregar. Y voy guardando. Y aquí puedo editar mi colección si yo quiero. Aquí tenemos los dos documentos que yo he seleccionado, entonces se van quedando ahí guardados. Si yo deseo ver todas las colecciones, entonces aquí me van saliendo. En este caso lo he guardado como favoritos, también puedo editar si gusto. Puedo cambiar el nombre si deseo. Entonces esta es una forma un poco más accesible para poder luego revisar nuestra información y que no se nos confunda con todo lo que las búsquedas posteriores que vayamos a realizar aquí. Ahora, también los documentos los podemos ir filtrando por medio de lo que observamos aquí, ¿no? Esa especie de filtro podemos ir desplegando y ir buscando en función a los años que deseemos hacer la revisión. Generalmente en las revistas te piden de los últimos 5 años, por lo general, ¿no? O por lo menos que tu artículo científico tenga más del 50%, el 50% a veces, ¿no? De los últimos 5 años. Entonces, por medio de este filtro podemos ir a realizar esto, ¿no? Si deseamos también, podemos descargar por años las investigaciones que se hayan encontrado. En este caso, la descarga se hace por medio de un Excel. Como pueden observar aquí, están por años en el Excel, cuántas se han encontrado por año y las voy a realizar su revisión posteriormente. Ahora, si yo quiero volver esto, entonces coloco reiniciar y nuevamente se vuelve a desplegar y vuelvo a reducir esto. Ahora, también tenemos otro tipo de filtros. Entre ellos tenemos cómo vamos a encontrar nuestro texto. De repente solo queremos leer resúmenes o de repente queremos el texto completo gratis directamente o si no, el texto completo el cual nos va a enviar hacia una editorial y en la editorial recién vamos a encontrar el texto completo. También hay algunos datos asociados, si queremos el tipo de artículo, ¿no? Si vamos a hacer de repente un ensayo clínico, un metaanálisis, un ensayo controlado, vamos a hacer una revisión sistemática. Y aquí también si queremos buscar del último año, de 5 años o 10 años, ¿no? Y la otra opción que también nos da es que podemos restablecer todos los filtros y también existen filtros adicionales. Como pueden observar aquí, puedes utilizar cualquiera de los que están aquí y normal puedes sintetizar tu búsqueda, ¿no? Puedes cambiar quizá el idioma. De repente estás haciendo una búsqueda, supongamos que de solo para que concierne a asiáticos o solo que concierne a chinos o así, ¿no? Ya depende en función de lo que desees y los países que desees agregar a tu investigación. De repente si quieres solo para el sexo femenino, masculino, de repente uno de tus criterios es dentro de tu investigación buscar por edades, entonces vas a ir filtrando en función a esto. Ahora, vamos a seleccionar
uno de los artículos, pero primero vamos a ir viendo qué podemos observar aquí. Por ejemplo, en este caso podemos observar, todo eso viene a ser el título, pero lo bonito es que aquí tú puedes ver un panorama sobre qué va a tratar más o menos este artículo. Por ejemplo, vamos a observar datos generales como el nombre del autor, vamos a ver la revista, el año de publicación, el mes de publicación, los volúmenes y sobre todo el DOI, que es, digamos, como el DNI de cada artículo científico, de cada publicación, que quiere decir que está y junto con el PMID quiere decir que esta está aprobada, ¿no? Ha pasado por una revisión por pares y entonces se ha revisado y cumple con los criterios que especifica para una buena metodología, entre otros. Ahora, también esa viene a ser la cita, como debemos citar este artículo, y también aquí trae una pequeña, una breve información acerca de lo que vamos a encontrar dentro de este artículo. Ahora, al entrar a este artículo, tenemos más funciones. Dentro de ellas, como les había mencionado, este enlace, este editorial nos va a redireccionar para poder encontrar el texto completo. Como pueden observar aquí, esto solo es un resumen. También podemos citar este artículo, poder enviarlo como nuestros favoritos o poderlo exportar por medio de las redes sociales. Asimismo, en esta versión también se ha incluido una navegación de página donde se hace más accesible dirigirse a lo que mencionan aquí, por ejemplo, título y autor, el resumen, artículos similares, las citaciones, tipos de publicación, términos MESH, entre otros, ¿no? Eso es importante destacar en este caso. Y otra cosa buena que trae PubMed es que puedes ver en PDF y citarlos directamente a través de el referenciador de Mendeley. Bien, ahora vamos a regresar a PubMed y ahora explicarles un poquito la parte avanzada. Lo que les he mencionado es la parte básica, pero de repente ustedes dicen, yo no solo quiero buscar una sola palabra, yo quiero buscar más palabras. Entonces, en esta parte, donde es la parte avanzada de PubMed, aquí tenemos una opción donde podemos encontrar, ya sea por autor, revista, afiliación, mes, título, resumen, el volumen, ¿no? Y podemos introducir un término. En este caso, por ejemplo, voy a introducir el término coronavirus. Coronavirus. Y ahora, si yo quiero agregarlo, puedo hacerlo en forma directa, pasarlo aquí y pasarlo acá y guardarlo en este query book, o si no, puedo ir y agregarlo mediante un operador booleano, ¿no? En este caso puedo usar AND, que vendría a ser el I, que aparece aquí, el OR o el NOT. En este caso voy a agregarlo al cuadro de consulta, lo agrego al cuadro de consulta, pero coronavirus voy a agregarlo solamente como un título resumen, porque no he buscado en DEX si verdaderamente ese es el término. Entonces, por ahora, como les menciono, es una búsqueda así rápida, directo. Entonces, agrego y se va a poner como pueden observar aquí. Entonces, lo voy a agregar a la historia y va a aparecer aquí dentro de la cajita. Entonces aquí me dice que este término va a contener 96.574 resultados. Ahora, en este caso vamos a añadir otro término. De repente yo quiero ver si hay algún tipo de prevención. Entonces agrego prevención. Entonces me doy cuenta que para prevención hay 814 resultados. Imagínense, se van a poner a leer todita esta cantidad de resultados, pues va a ser un poco complicado, ¿no? Entonces,
Es por ello que existen esos operadores booleanos que me van a permitir sintetizar la información, buscar la información más relevante para mi estudio. Entonces, en este caso vamos a unir, por ejemplo, coronavirus. Unimos coronavirus, vamos a observar también en esta parte de PubMed que me da su historial. Y en ese caso, por ejemplo, esta es la búsqueda número 4 que se ha realizado. Dentro de las acciones que se pueden realizar, tenemos de agregar a la cajita, tenemos de eliminar la búsqueda y de crear una alerta con respecto a este tema. En este caso, vamos a agregarlo a la cajita. Aquí lo tenemos y está agregada a la cajita. Entonces, para el siguiente término, ya voy a ir otra vez a acciones y me va a aparecer los operadores booleanos. En este caso, ya yo como utilicé, voy a utilizar el AND y automáticamente se agrega el otro término, ¿no? Entonces voy a agregar en la historia. Y como pueden observar, solo tengo 21 artículos para leer. Imagínense de toda esa cantidad que había, ahora solo 21 voy a leer. Y mi información va a ser un poco más precisa. Entonces, así se va a ir trabajando con los diferentes términos que tengan, ¿no? Esto es básico, porque me pidieron así, me dijeron que recién estaban empezando. Entonces, para que le vayan agarrando la onda, ¿no? Cómo funciona este tipo de programa. Ahora, no solamente le pueden poner título y astra, como había mencionado, aquí pueden encontrar diferentes formas que ustedes pueden categorizar, pero generalmente, por lo general, les digo así porque no siempre, se utiliza la palabra como mesh, y para de repente una palabra que no conozca o que no esté dentro de los mesh, se utiliza el OT, que vendría a ser para otros términos. Bien, vamos a hacer ahorita una búsqueda con los DEX para que quede un poquito más claro. Por ejemplo, los DEX son descriptores de ciencias de la salud que me permiten tener el término controlado. O sea, que este término ya sea conocido acá en Perú, va a ser conocido en los diferentes países. Por ejemplo, si yo me quiero referir a fiebre, en este caso, en DEX lo va a poner como fiebre, ¿no? Por ejemplo, ponemos fiebre. Va a ser nuestro término, ¿no? Y entonces, aquí también, por ejemplo, como les estaba diciendo, ¿no? Si yo pongo de repente fiebre, fiebre me lo van a entender en todos los países, que es fever, ¿no? Como fever, me lo van a entender en todos los países. Pero si yo digo de repente, me llegó un paciente con calentura, por ejemplo, ¿no? Entonces, en otro país quizá calentura significa otra cosa, ¿no? Y entonces no me va a dar los datos que yo necesito para mi artículo. Entonces, ¿cómo seguimos acá? Vamos a buscar, por ejemplo, el término fiebre. Me da 90 resultados. Este es el primero de 90. Entonces, yo tengo que, en función a mi trabajo, ¿no? De lo que yo estoy desarrollando, buscar el término que más se acerque a lo que yo estoy buscando. Por ejemplo, voy leyendo, ¿no? De repente esto dice que se trata de una hierba para la fiebre, no es pero mi trabajo no trata nada de hierbas, entonces descarto este término. De repente estoy buscando quizás en dengue, ¿no? Y entonces, o en fiebre amarilla. En este caso me dice mosquito de la fiebre amarilla. Aquí utilizo este término que vendría a ser el término en inglés. Voy a usarlo para convertirlo a mesh. Ahora, tengo que ir así tratando de buscar o tratando de ver cuál es la descripción que más se acomoda a lo que yo estoy buscando. Y en función a eso, yo voy a ir y elegir ese término y colocarlo en mesh. Por ejemplo, voy a escribir coronavirus. En este caso me sale, por ejemplo, coronavirus alfa, me sale todo lo que es coronavirus beta, coronavirus beta, coronavirus beta.
¿no? Diferentes significados para coronavirus. Pero de repente yo estoy utilizando como síndrome respiratorio de Oriente Medio, entonces yo voy a utilizar esta palabra, todas estas palabras, y las voy a llevar a MESH, ¿no? Por ejemplo, yo estoy estudiando coronavirus en Turquía, ¿no? En Perú, depende de los países, ¿no? O en ratones, ¿no? Sobre todo los estudios experimentales. Entonces, ya, en este caso, ya yo elijo coronavirus rata, que va a ser mi descriptor, y luego voy y lo ubico realizo una búsqueda en PubMed. En este caso, recuerdan que yo les había mencionado que en este icono podían ir a la base de datos de MESH. Van a la base de datos de MESH. Y en este caso, MESH o Maya, porque en este caso se está traduciendo y, por ejemplo, agregan la palabra que han encontrado en el text, la agregan y buscan. En este caso no he encontrado el término así, ¿no? Entonces podemos realizarlo por separado. Vamos revisando, por ejemplo, coronavirus. ¿Qué tenemos en coronavirus? Aquí también me mencionan los términos. Recordar que DEX y MESH son aparentemente lo mismo, porque en DEX tú puedes encontrar tanto en los descriptores en inglés como en español, en francés, en portugués. Pero para el caso de MESH me van a servir los de inglés. Pero ¿qué pasa? No es tampoco lo mismo, porque una base de datos, por ejemplo, el MESH se actualiza antes que el DEX. Pero digamos, en este caso, para realizar búsquedas o para esta ponencia, vamos a decir de que son lo mismo, ¿ya? Pero recordemos que uno se actualiza antes que el otro. Y eso se ha visto sobre todo cuando se hace una investigación nueva y hay la necesidad de crear un nuevo término. Entonces, diferentes investigadores en todos los países empiezan a generar su propia investigación y cada uno le da diferente nombre. Entonces, es por eso que al momento de que ellos, los encargados aquí de PubMed, de organizar esa información, tienen diferentes nombres. Y entonces tienen que llegar a una consolidación para generar uno que vendría a ser el término MESH y por medio de ese se puedan empezar a organizar todos los artículos. Entonces, por ejemplo, aquí me sale que coronavirus es un miembro de la familia Coronaviridae que causa enfermedades respiratorias y gastrointestinales en una variedad de vertebrados. Por ejemplo, ya, supongamos que en sí esto es lo que estoy estudiando, entonces yo selecciono aquí y voy aquí a esta cajita que tengo y en este caso voy a ir a mi caja de búsqueda para trasladar este término MESH y le doy agregar al generador de búsqueda. Agregar a PubMed. Entonces, agrego a PubMed y si gusto, luego esto lo voy y lo empiezo a buscar y hacer todo el proceso que había realizado antes, ¿ya? Entonces, así funciona PubMed. Ahora, vamos a regresar a las diapositivas para seguirles explicando más sobre lo que concierne a este tema. Ya, a ver, aquí les había puesto también las diapositivas, cómo guardar documentos, cómo enviar documentos por medio del correo, cómo enviar los documentos a las diferentes colecciones. Como observaron, se iban presentando de esta forma los diferentes filtros que hemos venido observando. En este caso, pueden observar también que pueden encontrar artículos gratuitos directamente en PMC. También los operadores booleanos que ya hemos visto y el query hooks, donde hemos ido agregando los diferentes términos.
Y aquí teníamos el vocabulario Medical Subject Hearing, que era el MESH. En este caso, como ya les había explicado, el MESH viene a ser un término, viene a ser los términos controlados que van a significar lo mismo en los diferentes países, ¿ya? Ahora, también, así como existe un lenguaje controlado, existe un lenguaje libre o natural, el que de repente pienso que se pueda llamar así, ¿no? Por decirlo. En este caso, existen características y ventajas y también hay diferentes inconvenientes. En este caso, un lenguaje natural utiliza los términos propios del habla, ¿no? Donde vamos a obtener gran cantidad de resultados y va a haber mayor selección por nuestra parte. También vamos a generar búsquedas más exhaustivas, porque de repente en tu pueblo le llaman una cosa, pero en el otro pueblito le llaman otra cosa. Entonces, a eso se refiere con el habla cotidiana, ¿no? Diferentes personas de repente en un mismo país pueden tener diferentes formas de llamar a algo y han hecho sus investigaciones y lo han hecho con eso. Entonces, eso vendría a ser un lenguaje libre o natural. Pero ¿cuál es el inconveniente? Que aquí van a utilizar varios sinónimos y no se van a distinguir muy bien las palabras homónimas y al momento de que realices su búsqueda, de repente van a haber artículos que se te van a perder porque de repente no buscaste como le dijeron de repente en alguna otra región, algún otro país, entonces se te van a ir perdiendo mucha información importante. Es por eso que se requiere que para todo artículo científico se utilice un lenguaje controlado, donde va a utilizar los términos que están dentro de los descriptores de las palabras clave, aunque aquí dentro de las palabras clave no debemos de confiarnos siempre porque hay investigadores que también cometen errores y por eso es importante realizar lectura crítica y analizar las palabras que nos mencionan, ¿no? Ir al buscador DEX, como ya habíamos visto, el que salió en verdecito, ese era el buscador DEX, y luego ir a MESH para comprobar si el término corresponde. Entonces, una vez que el término corresponde en MESH, puedo parte. Mi búsqueda en parte. Entonces, esto con el fin de definir ya los términos que voy a utilizar para mi artículo científico. Va también a generar búsquedas más concisas, ya que ese término se va a ir anidando por medio de un árbol y va a ir obteniendo una jerarquía y eso se va a ubicar dentro de la categoría que son los MESH. También vamos a encontrar diferentes sinónimos dentro de esa categoría. Ahora, ¿qué inconvenientes tiene utilizar un lenguaje controlado? Que es necesario conocer los tesauros. Tesauros incluye tanto a los MESH como a los DEX, que son los buscadores, que habíamos visto ya, los descriptores. Ahora, habíamos visto también los operadores booleanos, cómo poder llegar hasta ahí, pero ahora vamos a ver qué significa cada operador booleano. Por ejemplo, yo tengo el término de buscar en mi investigación sobre COVID-19 y síndrome respiratorio. Ahora, si yo utilizo el AND, quiero colocar artículos que solamente hablen de COVID-19 y también que hablen a su vez de síndrome respiratorio. Es decir, que aquí yo quiero encontrar la intersección de ambas palabras, de ambos términos. Entonces, ¿cómo hago eso? Yo uso la palabra COVID-19, utilizo mi operador booleano AND, que ya habíamos visto cómo se encontraba, y agrego síndrome respiratorio. Ahora, si yo quiero buscar todo, de repente hay artículos que me van a hablar solo de COVID, pero no de síndrome respiratorio, otros que me hablan de síndrome respiratorio, pero no de COVID, y hay otros que me hablan de COVID y síndrome respiratorio, que me hablan de todo a la vez. Entonces, en este caso, coloco COVID-19 o síndrome respiratorio. O sea, eso vendría a ser como la unión, encuentro los dos aquí. Ahora, si yo quiero artículos que solamente me hablen de COVID, pero que no quiero nada de síndrome respiratorio, entonces es como si yo hiciera la diferencia, ¿no? Solo quiero COVID-19. Entonces, COVID-19, no síndrome respiratorio.
en este caso, este operador lo podemos hacer para la Web of Science o también para lo que estábamos viendo, que es PubMed. Y también aquí en este caso, en esta información, también adicional, viene cómo podemos colocarlo en Scopus. En este caso, en Scopus, sí hay una ligera modificación en el que ellos consideran necesario agregarle un AND para realizar la misma operación. Ahora, la estrategia de búsqueda. Es importante conocer esta estrategia porque si no vamos a terminar confundidos, no saber por dónde empezar, ¿no? Cuando nosotros realizamos nuestro trabajo de investigación, porque veamos que la búsqueda de la información es uno de los primeros pasos que se realizan, ¿no? Para yo estar informado acerca de qué va a tratar mi artículo científico y cómo posteriormente se va a ir desarrollando. Entonces, para ello yo tengo que tener mi idea de investigación. Luego tengo que definir cuál es el problema de estudio, qué está pasando en mi realidad, por qué es necesario realizar este estudio. Y ahora, frente a esto, yo voy a generar una estrategia y yo voy a crear mi problema de estudio en función al formato PICO, no donde yo elijo población, intervención, una comparación, un outcome o un resultado que tenga. O en todo caso, si no se trata de un estudio clínico, puedo fragmentar las variables que yo tenga. De repente estoy realizando un estudio observacional, que también son muy importantes dentro de la cadena de investigación. Y entonces, lo mismo, ¿no? Trato de fragmentar mis variables. Como tercer paso, yo genero mi pregunta. Entonces, en este caso, si estoy trabajando con PICO, genero mi pregunta clínica. Luego de ello, voy y busco los descriptores de ciencias de la salud, que son los DEX. Posterior a ello, voy y busco los descriptores, pero como término mesh. Luego, estructuro los términos de búsqueda con los operadores booleanos. Ahí, como ya habían visto, el AND, OR y NOT. Entonces, una vez que ya estructuré todos mis términos, voy a realizar la exploración en búsqueda avanzada en PubMed. Ahora, aquí les traigo un ejemplo. Este ejemplo, si gustan, lo pueden ir y revisar en uno de los videos que ha realizado el doctor Barbosa Meca, y explica de una forma sencilla de cómo podemos realizar nuestra búsqueda bibliográfica en PubMed. O en este caso, él recomienda que cuando se empiece a hacer esto, se debe crear un Excel y en ese Excel empezar a colocar esta estructura en cada celda, como pueden observar, ¿no? Considera 7 pasos. El primer paso que él considera, como ya les había mencionado, era la idea de estudio. En este ejemplo que él explica, menciona acerca de la retinopatía asociada a la ventilación. Ahora, lo que él hace es de esta idea genera su problema de estudio, ¿no? Y en este caso, su población que él eligió van a ser todos los prematuros, pero recordemos que la búsqueda va a buscar en singular también la intervención, que es el CPAP, la comparación, que va a ser la ventilación invasiva, y el resultado que él espera si la retinopatía de la prematuridad, ¿no? Ahora, en el paso 3, él va a generar su pregunta clínica. En este caso, él dice, ¿cuál es la efectividad del CPAP frente a la ventilación mecánica invasiva para prevenir la retinopatía de la prematuridad? Entonces, hasta aquí ya tiene su pregunta clínica. Ahora, ¿qué hace? Empieza a seleccionar términos, en el paso 4, ¿no? Los DEX. Entonces, sus descriptores de salud, en este caso, él coloca sus variables que vendrían a ser prematuro, CPAP, ventilación invasiva, retinopatía de la prematuridad. Y ahora, estas variables, él las va a ir colocando una por una en el buscador DEX, que era ese verdecito que observaron. Entonces, ahí va a ir una por una y va a ir buscando qué palabras en inglés van a estar contenidas o en función a lo que él desea en su investigación. Recuerden que salían un montón de términos
Y dentro de todos esos términos hay que ir leyendo cuál es el que más se acerca a lo que yo estoy buscando. Entonces, él así hizo con todos, con todas sus variables, ¿no? Y lo que pueden observar aquí son los términos en inglés dentro del DEX que él pudo encontrar. Ahora, para el paso 5, se buscan resultados con similitud en Mesh. Entonces, él tiene sus resultados, estos son los resultados que él obtuvo en DEX, va a Mesh. Y en Mesh, que viene a ser lo que vimos en PubMed, ya por decirlo así, en PubMed, entonces él va y encuentra todos estos resultados. Todos estos vienen a ser sinónimos dentro de PubMed, pero que a su vez están enlazados con lo que me daba a entender en DEX, ¿no? Esto es Mesh y esto es DEX. Y así, por cada variable va realizando su búsqueda. En este caso, él menciona que es importante tener al menos 2 o 3 descriptores similares dentro del Mesh principal. Ahora, para el paso 6, él realiza su término de búsqueda aplicando los operadores. En este caso, les quiero mencionar que el OR vamos a aplicarlo cuando estamos buscando sinónimos de cada palabra. Por ejemplo, en este caso, esos vienen a ser los sinónimos que vamos a encontrar en Mesh. Acá también tienen sinónimos en Mesh, sinónimos en Mesh. Y él los va agrupando por OR, los va juntando. Pero cuando yo quiero juntar variables, que ya sería, por ejemplo, juntar este con este, entonces, para yo unirlos, entonces aquí voy a usar el AND. Voy a colocar, por ejemplo, este AND y las siguientes variables. Ahora, para el paso 7, voy a colocar mi búsqueda en búsqueda avanzada. En este caso, todo esto es lo que él ha venido recopilando. Como pueden observar aquí, él va separando con AND cada variable. AND. Ahora, esto se los va a ir colocando en su búsqueda avanzada en PubMed y los va a ir insertando en cada cajita. En este caso, él realiza su búsqueda y le aparecen todos estos resultados. Todos estos resultados son sus resultados de búsqueda, ¿no? Son algo de 60 resultados. Y esos resultados ya luego puede hacer lo que ya les había mencionado, ¿no? Crear su colección y ahí generar un nombre para esa colección y ir agregando todas las citas o revisiones que él haya realizado. Pero recuerden colocar aquí siempre, seleccionar estos cuadritos porque si no, no les va a aparecer nada. Ya, a ver. Mencionarles también que si ustedes quieren realizar ya una búsqueda más amplia, ¿no? Para fines un poco de revisión sistemática o de repente para una misma estudio observacional, ¿no? Ustedes pueden ir y buscar todos los campos de búsqueda y etiquetas y ir generando más contenido. En este caso se recomienda una palabra, una frase con términos o palabras claves y agregar el campo donde ustedes van a buscar. Por ejemplo, si yo quiero buscar falla cardíaca y agrego un TIAP, que vendría a ser el título y el abstract. Y también puedo hacer la combinación de todos ellos. También es importante recordar que dentro de nuestra búsqueda también podemos realizar diferentes tipos de truncamientos. Es decir, en este aspecto de truncamientos vamos a colocar un asterisco al costadito de la palabra. Por ejemplo, en este caso, en heart failure, colocamos un asterisco y vamos a truncar la palabra. Pero generalmente esto se trabaja con raíces de palabras. Por ejemplo, si yo quiero buscar todo acerca de dermatología, solo escribo derma y un asterisco. Y en función a esa raíz derma, me va a empezar a hacer una revisión completa de todas las palabras con derma.
Pero eso digamos que ya se hace cuando tienes pocos resultados dentro de tu búsqueda y necesitas tratar de encontrar hasta el último, digamos, la mayor cantidad de información. Entonces se pueden realizar truncamientos. Ahora aquí tenemos recomendaciones de búsqueda en la cual nos menciona que para los términos mesh, en este caso el truncador va a ser el asterisco, pero en este caso no se recomienda mucho utilizar este. Para los términos TIAP y O puedes utilizar este truncador. Entonces, como pueden observar, cuando yo busco un TIAP o un título, un abstract o otro término, yo utilizo mi truncador. Pero si ya es un término mesh, ahí sí ya no lo utilizo, ¿ya? En caso de que sea una sola palabra, sí puedo utilizar el truncador. En frases es mejor no utilizar el truncador, sino la combinación de las palabras en plural o en singular. También en frases pueden ponerlas entre comillas. También para fórmulas muy grandes es mejor buscar los términos por separado y luego juntarlos. Ahora, para modificar una fórmula, tienen que ingresar a este que es el MyNCBI, que va a dirigir a realizar los cambios en esta búsqueda. También, una vez que están ahí, pueden ir a esta sección donde son los details y hacer visible y donde se encuentra el error, ¿no?, que han realizado al momento de hacer la redacción de su búsqueda o su estrategia de búsqueda. Pueden ir aquí y ahí modificarla, y ahí también les va a mostrar en dónde se confundieron y cómo pueden modificarlo. También PubMed les va a facilitar una forma corregida, como menciona aquí, ¿no?, de los términos que ustedes están buscando para su resultado. Ahora, en caso tuviesen alguna pregunta, me la pueden hacer. O en todo caso, bueno, pues daríamos por concluida esta ponencia. Muchas gracias por la invitación y cuídense mucho. O bueno, si tienen ahorita alguna pregunta, pueden realizar. Chicos, si tienen alguna pregunta pueden ir realizándola. De igual forma, le agradecemos mucho a Viviana Antonella por el tiempo y por esta magnífica ponencia el día de hoy. Vamos a dar unos 2 minutos, ¿está bien, Vivian, para que den o dejen alguna pregunta en caso la tenga? Y si no, damos por concluida la reunión del día de hoy.